En el nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Vivimos en un mundo lleno de miseria, lleno de miseria. Desde que el pecado entró en el mundo, en el huerto de Edén, la miseria entró también. Y la miseria se puede definir como desgracia. Y podemos ver en el mundo enfermedad, dolor, sufrimiento, pobreza, peleas, enemistad, asesinatos, inmoralidad y finalmente muerte. Eso es la miseria en la que estamos en este mundo. Pero hay una palabra parecida a esta palabra miseria, de la misma familia, pero una palabra totalmente distinta. Y la palabra a la que me refiero es la palabra misericordia. Misericordia empieza igual, pero es una palabra que lo cambia todo, una palabra muy especial. La palabra misericordia yo diría que es una de las palabras, de las mejores palabras del vocabulario español. ¿Sabéis de dónde viene en el español? Que viene del latín el español, pues hay una palabra que es miser y habla de miseria, y la palabra cor habla de corazón, y la misericordia es poder sentir en nuestro corazón la miseria de otros. Pero los mismos estudiosos de estas palabras dicen que ni siquiera hay un sinónimo bueno para esta palabra tan especial que es la palabra misericordia. Es una palabra tremenda. Pero no solo en español, en el hebreo, en el que fue escrito el Antiguo Testamento, hay una palabra que significa misericordia que es aún más especial. En el hebreo es la palabra gesed, y encierra tres significados fundamentales que están en esta palabra gesed: fuerza, constancia y amor. Fuerza, constancia y amor. Eso es lo que está en esta palabra que se traduce como misericordia. ¿Por qué? Porque la misericordia es algo grande, algo fuerte, algo que muchas veces tiene que ver con situaciones dramáticas. También constancia, porque la misericordia nos habla de un pacto constante. Y amor también, porque la misericordia revela un corazón de generosidad y compasión. Y cualquier traducción que no tenga estas tres definiciones, amor, constancia y fuerza, pues pierde algo de riqueza. Si fuera amor solamente, pues a veces el amor se sentimentaliza en nuestra sociedad o se desconecta de un pacto. O al mismo tiempo, si solo fuera fuerza o constancia, pues eso solo comunica el cumplimiento de una obligación legal, pero no revela nada del amor que hay detrás. Por eso muchas veces el amor matrimonial se relaciona con esta palabra hebrea que se dice gesed. El amor no es un compromiso legal entre dos personas, pero es mucho más que eso. Es mucho más que eso. En un matrimonio sano, pues hay también amor. Va más allá de un asunto legal. Y todo este tema de la misericordia lo vemos de una manera sublime e infinita, alta, en la misericordia de Dios. En la misericordia de Dios. Efesios nos dice que Él es rico en misericordia. Rico en misericordia. Rico. Su misericordia, nos dicen los salmos, es para siempre. No se acaba, es para siempre. La Biblia nos dice, si vas buscando esta palabra, que Dios es movido a misericordia, que Dios hace misericordia, que Dios concede misericordia, que Dios manda misericordia, que Dios tiene misericordia, que Él guarda la misericordia, Él extiende su misericordia, Él inclina, como si pudiera inclinar del cielo a la tierra su misericordia, y que Él prolonga su misericordia. Todo esto nos dice la Biblia de la misericordia de Dios. Pero volviendo aquí al libro de 2 de Samuel, no sé si os acordáis, hace unas semanas vimos que Dios había hecho un pacto con David. Y en ese pacto vemos que Dios le decía: yo te voy a edificar un linaje, una casa. Te voy a edificar un linaje a ti, David. Y dice, de tu descendencia vendrá el Rey de Reyes. Jesús vendría de la descendencia de David. Pero en este pacto también le dice, voy a mostrar misericordia. Dice, mi misericordia no se apartará de tus hijos. Este era un pacto de misericordia en 2 de Samuel 7 que Dios hace con David. Ahora llegamos al capítulo 9 y David, habiendo recibido misericordia, da misericordia. El título de la predicación en el día de hoy va a ser La misericordia del Rey. La misericordia del Rey. Una palabra que hemos visto bastantes veces en este capítulo 9, se repite creo 3 veces, si no 4, es la palabra misericordia. Misericordia. Y vamos a ver que David tiene misericordia de Mefiboset.
el hijo cojo de Jonatán, y le devuelve sus posesiones y lo trae a su corte para que coma siempre con él. Ese sería un resumen de este capítulo. Y me encanta en el versículo 3, no sé si lo tienes ahí contigo, el versículo 3 del capítulo 9 dice, el rey le dijo, ¿no ha quedado nadie? Le dice esto a Siba, el criado, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? ¿Te has fijado esas palabras? Misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque toda la misericordia que nosotros podemos mostrar es solo un reflejo de la misericordia de Dios. Él es la fuente de misericordia, no es algo que salga de nosotros, que somos muy buenos, no. Toda la misericordia viene de Dios, Él es la fuente de la misericordia y la cima de toda la misericordia que ha habido en la humanidad, que se ve en la muerte de Cristo, en la redención del pecador. Y lo que queremos aplicar a nuestras vidas hoy, si no te quedas con otra cosa, quédate con esto, de que Dios en Cristo está haciendo y ofreciendo misericordia a pecadores que no merecen nada, y les da tremendas bendiciones y los adopta en su familia. Si no te quedas con nada, quédate con esto, que Dios en Cristo está haciendo misericordia a pecadores que no merecen nada, y los trae a su familia y les da tremendas bendiciones, les da la salvación. Hoy queremos ver tres cosas, que es cómo se estructura este capítulo. Primero veremos la misericordia planeada. David planea hacer misericordia. En segundo lugar veremos la misericordia mostrada. David le muestra esta misericordia a Mefiboset. Y en tercer lugar veremos la misericordia recibida. Misericordia planeada, misericordia mostrada y misericordia recibida. En primer lugar, vamos a ver este plan de misericordia. Cómo David planea esta misericordia. Y esto lo vemos del versículo 1 al 4. No nos queremos salir de lo que dice la palabra de Dios. Las palabras de hombres no valen, es la palabra de Dios que queremos seguir. Del versículo 1 al 4 vemos que David planea esta misericordia que él iba a mostrar después. La misericordia es un acto que debe ser planeado. Y vemos que David aquí toma la iniciativa. David toma la iniciativa. Mefiboset, este hombre cojo, no es que busca a David para pedir algo, sino David es el que va a buscarlo. Mira cómo empieza el versículo 1. David pregunta, dijo David. Es la misericordia que toma la iniciativa, la misericordia que está deseosa de ser mostrada. Y entonces David hace planes, pregunta a sus siervos, le dice, ¿ha quedado alguien? Y le dicen, bueno, ya escucha de este siervo llamado Siba. Entonces le hace la pregunta a la persona correcta, ¿sabes de alguien? Y entonces Siba le dice, ¿y sabes qué? Nosotros como cristianos que debemos también mostrar misericordia, a veces habrá que indagar y preguntar para poder hacer el bien y para poder hacer misericordia. Y a veces los más necesitados son los que menos lo piden. Así que muchas veces habrá que indagar y preguntar. Pero en la mayor muestra de misericordia, que es la misericordia de Dios con nosotros, Dios fue también el que tomó la iniciativa. Dios fue el que dio el primer paso. Él es el que la planeó en su plan de salvación. ¿Sabes por qué nosotros buscamos a Dios? Porque Él nos buscó primero. ¿Sabes por qué nosotros amamos a Dios? Porque Él nos amó primero. ¿Sabes por qué nosotros le pedimos misericordia a Dios? Porque Él nos trajo su misericordia primero. Él toma la iniciativa, Él da el primer paso. Y te pregunto, ¿cómo deberíamos hacer nosotros misericordia? ¿Te han herido? ¿Te han ofendido? ¿Han hecho algo contra ti? Y la palabra de Dios te dice, perdona y muestra misericordia. Y quizá tú dices, sí, yo perdono, yo mostraré misericordia cuando me vengan a pedir perdón. Yo aquí me quedo, que vengan a disculparse y yo mostraré misericordia. Eso no es lo que hizo David. Eso no es lo que hizo Dios con nosotros. Si Dios se hubiera quedado así esperando, nosotros nunca hubiéramos ido a pedir por misericordia. La misericordia toma la iniciativa. Eso hizo Dios con nosotros. Mateo 6:15 dice, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará de vuestras ofensas. Esta misericordia planeada toma la iniciativa, pero también esta misericordia planeada estaba basada en un pacto. Mira el versículo 1 que dice, a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán.
Y esto nos hace dar algunos pasos atrás, hacer un zoom para afuera y mirar un poco la historia. ¿Os acordáis quién era Jonatán? Este era el amigo de David, el amigo íntimo de David, que tan amigos eran. Hace más de 20 años de esta historia, ellos habían hecho un acuerdo, un compromiso, un pacto. Vamos a 1 de Samuel 20, si me puedes acompañar ahí. En 1 de Samuel 20, el versículo 14, ahí hicieron un pacto, David y Jonatán. Y Jonatán le dijo, y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová. Otra vez, misericordia de Dios, porque la misericordia viene de Él, para que no muera. Y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Era un pacto en el cual se habían prometido misericordia. David a Jonatán y Jonatán a David. Jonatán ya estaba haciendo misericordia con David y David prometió hacer misericordia con Jonatán. ¿Y sabes qué? El Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en la eternidad pasada hizo un pacto también. Un pacto entre las tres personas de la Trinidad en el que se comprometían a tener misericordia, a salvar a pecadores, a mostrar misericordia hacia aquellos que no la merecían. ¿Sabes qué? La misericordia de Dios no es espontánea. Ahora decido tener misericordia, no es momentánea. Porque si lo fuera, entonces ¿cómo sabemos que mañana no nos quitaría esa misericordia? No es sobre la marcha. Ahora tengo misericordia, ahora no. No, no es así. La misericordia de Dios es constante, es perseverante, es eterna, es perpetua, porque está basada en el pacto que Él ha hecho. Y sabes que puedes mirar en la palabra de Dios y te darás cuenta que cuando buscas la palabra misericordia, muchas veces va ligada a la palabra pacto. En Deuteronomio tenemos un texto que nos dice, Dios, Señor, que guarda la misericordia y el pacto. Y eso se repite un montón de veces en la Biblia, creo que más de 7 o 10 veces, Dios que guardas misericordia y pacto, porque la misericordia de Dios es constante, es perseverante, está basada en un pacto y por eso sabemos que Él la va a cumplir. Ahora, pero hemos visto que toma la iniciativa que está basada en un pacto, pero ¿hacia quién es? ¿Misericordia planeada para quién? Pues vemos que aquí fue mostrada a alguien incapaz, Mefiboset, este hombre era cojo de los 2 pies. Segunda de Samuel 4:4, volvemos a Segunda de Samuel y nos da una pequeña descripción de lo que ocurrió allí. En Segunda de Samuel 4:4 nos decía que cuando tenía 5 años, llegó a donde él vivía la noticia de la muerte de su padre, Jonatán, y de su abuelo. Llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y Jonatán, y su nodriza, la que lo cuidaba, lo tomó y huyó, y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Eso es lo que le ocurrió a Mefiboset. En esos tiempos, ser cojo no era igual de lo que es ahora. Ya en ese tiempo no se tenía muchas probabilidades de sobrevivir o de ganarse la vida si uno era cojo. No habían sillas de ruedas como hay ahora. No podía trabajar en el campo como por su incapacidad. No podía ser soldado en el ejército por su incapacidad. No había ayudas ni beneficios que se podía tener. Era una situación que había poco futuro en ese tiempo. E incluso lo vemos en 2 de Samuel 9, lo hemos leído, como 2 veces se dice. Incluso cuando Siba habla de Mefiboset, ni dice el nombre. Dice, hay un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Ni dice su nombre, simplemente dice, hay un hijo de Jonatán que está cojo. Era una situación, esta situación de incapacidad, era una situación de miseria iba a vivir. Por eso en tiempos de Cristo, que tampoco pasaron tantos años, 600, 800 años después, se veía igual, los cojos tenían que ser mendigos, no podían vivir porque no podían trabajar. No solamente era incapaz, sino también era pobre. En 2 de Samuel 9, versículo 4, vemos ahí que estaba en casa de otro. Dice ahí, ¿dónde está?, preguntó David. Y Siba respondió, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Cuando Saúl y Jonatán murieron, cuando su padre y su abuelo murieron, lo perdió todo.
Aunque venía de familia real, lo perdió todo. Era pobre, no tenía ni casa propia. Tuvo que ser acogido en la casa de un hombre rico y generoso que se llamaba Maquir, que también luego ayudó a este hombre, a David. Y aunque Mefiboset era de familia rica, ahora era pobre. No tenía medios. Vivía de la caridad de los demás. Incapaz y pobre. Pero no solo eso. Mefiboset era también enemigo. Mefiboset siendo hijo de Jonatán. Jonatán era el hijo mayor de Saúl. Era claramente el heredero del trono de Saúl. Y Saúl era el que vivió toda su vida para exterminar y matar a David. Así que esa familia había sido una familia de enemigos. Jonatán era la excepción, pero la familia de Saúl era enemiga de David. Y eso convertía a Mefiboset por defecto en el enemigo número 1 de David. No sabemos cómo era su corazón antes de venir a David. Quizás su corazón también era de enemistad contra David. Y la costumbre en esa época era una costumbre cruel, pero la costumbre en esa época era cuando llegaba un nuevo rey, como había llegado David, un nuevo rey, ese nuevo rey tenía que exterminar toda la familia del rey anterior. Eso es lo que se hacía, para que no hubiera ningún rival que en un futuro pudiera derrocarle. Seguramente algunos de la corte, cuando escucharon que David iba a hacer esto, algunos como Joab, este primo de David, que era un hombre duro, les dirían, pero ¿qué estás haciendo, David? No entiendo esta decisión. ¿Por qué planeas esta misericordia? Te estás buscando problemas, David. Pasa de este cojo. Solo es un estorbo para ti. Y encima podría en algún momento planear derrocarte porque es nieto de Saúl. David no te va a beneficiar en nada. Te va a hacer más mal que bien hacer misericordia. Es cojo, no puede ni venir a ti, ni ser un soldado. Es pobre, no tiene ni para comer él mismo. Es enemigo, es de esa familia de los que te odian. Pero pensando en este plan de Dios que Él ha hecho para salvar pecadores, ¿cómo éramos nosotros? Éramos igual que Mefiboset. ¿Por qué? Porque el pecado nos tenía así. Y la misma pregunta se le podría hacer a Dios: Dios, ¿por qué muestras misericordia a estos pecadores? ¿Por qué muestras misericordia a estos que están llenos de pecado? El pecado incapacita tu alma, te ciega, te deja incapacitado para que no busques a Dios. El pecado, para que no clames por su misericordia, no solo te deja incapacitado, sino que dice Efesios, el pecado te mata. Estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El pecado incapacita, pero el pecado también nos empobrece. El pecado nos ha quitado todo lo que teníamos. Adán fue creado en santidad, en justicia y en conocimiento de la verdad. Adán fue creado perfecto y el pecado le quitó todo lo que tenía a Adán. Todo eso bueno que tenía, que Dios le había dado, le dejó empobrecido. Pero el pecado no solamente hace eso, nos empobrece. Entonces nosotros ¿cómo vamos a esperar buen trato de Dios si no tenemos nada que darle? El pecado también nos hace enemigos de Dios, porque nos hemos sentado en el trono que le pertenece a Él. Y como enemigos de Dios ni queremos ni vamos a esperar misericordia de nuestro enemigo. Y todo esto nos deja en una situación fatal, como estaba también Mefiboset. Él físicamente, nosotros espiritualmente. Y todo eso provoca que no podamos ni queramos en nosotros mismos venir a Cristo. ¿Saben lo que dice Romanos 3? No hay quien busque a Dios. Y el mismo Señor Jesús en Juan 6 dijo, ninguno puede venir a mí. Ninguno puede venir a mí. Pero mira lo que dijo. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Gracias a Dios por esa misericordia. Ninguno de nosotros podemos en nuestras propias fuerzas ir a Dios si antes el Padre no nos trae. Y dice después Jesús, y yo le resucitaré en el día postrero. Y así ocurrió también con Mefiboset. Él no podía ir a David, él no podía ir, estaba cojo. Pero mira lo que dice el versículo 5. Entonces envió el rey David. Dios envía a su Espíritu Santo para hablarte. Y dice, y le trajo. No vino Mefiboset, David le trajo. David le trajo a él mismo. Y eso es lo que estamos diciendo. Dios es rico en misericordia, tanta misericordia que a pecadores incapaces, pobres en espíritu, pecadores enemigos de Dios, nos invita, nos
planea esta misericordia y nos trae. Así que démonos cuenta que Dios en Cristo, y solamente por Cristo, está haciendo misericordia. ¿Has recibido esta misericordia? ¿La has recibido en tu corazón? Dios hace misericordia a pecadores que no merecen nada, dando tremendas bendiciones y adoptándonos en su familia. Esa es la misericordia que David planeó. Pero vamos ahora al momento cumbre, cuando David está enfrente de Mefiboset y le muestra esta misericordia, del versículo 5 al 8. Ahora, ¿qué iba a hacer David? Habría algunos que dudaban. Y decían, David está haciendo todo esto para encontrar a estos que pueden derrocarle y cargárselos. Eso es lo que hacían otros reyes. Buscaban así a aquellos que se habían escondido de otras familias que podían derrocarles para conseguir matarlos. Estaba leyendo un poco sobre esta palabra misericordia y ¿sabéis qué? En la Edad Media, en España, había un puñal que tenían los caballeros. Y cuando peleaban contra los enemigos estos caballeros, y el enemigo estaba caído, había un pequeño puñal bastante corto, y ese puñal se llamaba el puñal de misericordia. Y era para darle esa estocada final a los enemigos. Para darle, como se llama también, el golpe de gracia, que de gracia no tiene nada. El puñal de misericordia, se llamaba misericordia este puñal, para darles el golpe de gracia. ¿Será esto lo que David quería hacer aquí? ¿Traer a su enemigo y darle esa última estocada? Para nada. La misericordia, eso no tiene nada que ver con la misericordia de Dios y con la misericordia que David, el rey, iba a mostrar aquí. Vamos a ver que la verdadera misericordia y gracia al enemigo es completamente distinto a esta historia de la Edad Media que acabo de contar. Y vemos que la misericordia fue mostrada personalmente. Versículo 6 me encanta cómo empieza. Vino Mefiboset, y mira cómo dice, habla de la familia, dice, hijo de Jonatán, hijo de Saúl. Nos hace ver, este hombre era enemigo, hijo de Jonatán, hijo de Saúl. Venía de esa familia de la que no querían ni hablar. Hijo de Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, vino a David y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset. Es la primera vez que se nombra su nombre, que se ha nombrado su nombre, porque Siba no nombró el nombre de Mefiboset, le llamaba solamente el cojo. Pero David aquí le dice Mefiboset. Quizá David, no sabemos, pero quizá David había conocido a Mefiboset de pequeño. Habían pasado unos 20 años. Este era el hijo de su amigo Jonatán. Y quizá David dijo, Mefiboset. ¿Sabe lo que significa el nombre Mefiboset? Significa el que quita la vergüenza. La vergüenza es quitada. Imagínate, este hombre había pasado toda su vida con vergüenza, en la miseria, en la desgracia. Y ahora su vergüenza iba a ser quitada. Por eso creo que David también dice su nombre aquí, Mefiboset. Tu vergüenza va a ser quitada, tu miseria va a ser removida. Me encanta que David lo llame por su nombre. No le dice otra cosa, al principio le dice solamente su nombre, Mefiboset. El mundo estaba avergonzando. Siba se reía de Mefiboset, el cojo lo llamaba, pero David le llama por su nombre. Y es así como Dios, cuando salva un alma, da verdadera dignidad al hombre y a la mujer que son salvos. El mundo quiere quitar esa dignidad, el mundo quiere tratarte como si fueras nada, pero Dios nos salva y nos hace reyes y sacerdotes delante de Él. Y me emociona leer a David diciéndole y llamándole por su nombre. Y me recuerda a otras partes de la Biblia que también Dios llama por nombre. En el principio con Abraham, muchas veces Dios le llama por nombre Abraham. Abraham le llama por nombre. ¿Os acordáis de la primera aparición del Cristo resucitado? Después de Cristo resucitar, la primera aparición no fue un hombre, fue una mujer, a María Magdalena. María Magdalena estaba llorando ahí en el huerto y se giró y pensaba que ese hombre que veía era el hortelano. Y le dijo, si tú has llevado el cuerpo, dínoslo. ¿Y qué le dijo Cristo a María? Simplemente una palabra, le dijo, María. María. Y María dijo, maestro, rabí, raboni, le dijo a Cristo. Una palabra, Dios nos llama por nombre. Me recuerda también que en la salvación de mi alma,
Dios también me llamó por nombre. No fue una voz que yo escuché con los oídos físicos, sino una voz que escuché en el corazón. Dios me llamó Alejandro. La salvación es algo personal. No eres salvo porque tus padres fueron salvos, no eres salvo por venir a una iglesia, no eres salvo por hacer una serie de obras. Eres salvo cuando Dios te llama personalmente a ti. Quizá tú has escuchado del Evangelio, has escuchado, sí, que Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Has escuchado que Jesús vino para dar su vida en rescate por muchos, pero te pregunto, ¿has oído la voz de Dios hablándote personalmente a ti? No con los oídos físicos, sino en el corazón. Dios llamándote y diciendo, tu nombre, ven. Alejandro, ven. ¿Has escuchado eso? Es lo que escuchó Mefiboset. Escuchó su nombre. Si te ha llamado, si te está llamando en el día de hoy, Dios a ti personalmente, no le rechaces. No le rechaces porque entras en un lugar muy, muy peligroso. Te pregunto, ¿has tenido un encuentro personal con Cristo? ¿Sabes? De esos encuentros sales completamente distinto. Sales completamente distinto de esos encuentros. Fue una misericordia mostrada personalmente, pero también una misericordia, esta misericordia que fue mostrada, trajo muchas cosas a la vida de Mefiboset. Primero trajo seguridad. Mira versículo 7. Después de David decir Mefiboset, mira las palabras que le dice. Y le dijo David, no tengas temor. No tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán, tu padre. Esto nos hace ver que Mefiboset venía con miedo. Venía con miedo a ser ejecutado. Venía con miedo a que ese era el último día de su vida. Venía con miedo por quién era, por la situación en la que estaba. Él aún no había recibido las buenas noticias de la misericordia de David y venía con miedo. Quizá pensaba, me va a cortar la cabeza. Este es mi último día. Cuando Dios nos habla, cuando Dios nos salva a través de Cristo, cuando creemos en Cristo como nuestro Señor y Salvador, en ese momento Él nos dice, no temas, no temas. Ya no tienes que temer qué va a pasar contigo cuando mueras, porque Él te quiere dar la seguridad de que eres hecho hijo de Dios. Él te da la seguridad de la vida eterna. ¿Sabes por qué no tienes que temer a la muerte? Porque Cristo murió por ti. Si has escuchado su voz, si has recibido el Evangelio, si has creído en Cristo, entonces Él llevó tu castigo, no lo vas a tener que llevar tú. Él pagó por tu infierno, no vas a tener que ir al infierno, sino que puedes tener la seguridad de que un día estarás con Él para toda la eternidad. No es decir, bueno, yo iré a donde Dios quiera. No, es decir, Señor, creo en tus promesas y estaré contigo en el cielo porque tú lo has prometido y has tenido misericordia y tú no puedes negarte a ti mismo. La misericordia de Dios trae también seguridad y Dios quiere que tengas esa seguridad. Pero no solamente le trajo esa seguridad, esa confianza a Mefiboset, también le trajo riquezas. Versículo 7 le dice David, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre. Hemos visto que Mefiboset era pobre, había perdido todas las riquezas de su familia cuando su padre cayó en el campo de batalla. Pero ahora David le dice, todo lo que era de tu padre, todo lo que era de Saúl te será devuelto. Eso significaba, ahora era rico, de pobre a rico en solamente unos minutos. Y sabes, cada pecador es pobre, infinitamente pobre. Aunque nuestro primer padre era rico, Adán fue creado como Señor de toda la creación, fue creado en santidad, justicia y verdad. Todo le pertenecía a Él antes de caer. Pero nuestro primer padre cayó en el campo de batalla de Edén y perdimos todo. Perdimos todas esas bendiciones. Y cuando venimos a Cristo, Cristo nos devuelve esas bendiciones que le pertenecían a Adán. Ahora podemos vivir para Dios, ahora podemos buscarle a Él, ahora podemos tener comunión con Él, ahora tenemos el perdón, ahora tenemos incluso más de lo que tenía Adán, todas esas bendiciones espirituales en Cristo, en lugares celestiales. Tenemos las
inexplicables riquezas de la gracia. Eso es lo que nos da Dios. No riquezas de dinero, esas se van muy pronto, sino riquezas espirituales y la vida eterna. Y la vida eterna, un día estar con Él para toda la eternidad. Le dio la seguridad, le dio las riquezas, pero la última cosa que le dio en esta misericordia es la adopción. Mira cómo dice, y tú, versículo 7, y tú comerás siempre a mi mesa. Tú comerás siempre a mi mesa, pero mira también lo que dice el versículo 11, cuando Siba repite esto que había dicho David, dice, Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Mefiboset iba a ser tratado ahora como un hijo del rey. Mefiboset había perdido a su padre, había perdido su protección, había perdido su guía, había perdido su ejemplo, había perdido a su abuelo, había perdido a sus tíos, había perdido todo. Y David ahora le dice, ven y te adopto en mi familia, allí estarás como un hijo más. Cuando pienso en el tema de la misericordia, para mí uno de los actos más preciosos de misericordia que hay en este mundo caído, pero que aún está, es la adopción de un niño. Un niño que está desamparado, huérfano, que es recibido en un hogar, en una familia, como un hijo más con pleno derecho. Es algo precioso. Cuando se hace bien, por supuesto. Ahora ese niño tiene ese amparo, ahora tiene unos padres que le aman. Es algo precioso y, por un lado, ojalá se promoviera más en nuestra sociedad en vez de promover tanto el aborto. Porque la adopción es algo hermoso. ¿Y sabéis qué? Nuestra salvación en Dios, nuestra salvación, eso es lo que hace Dios con nosotros. Nos adopta en su familia. Eso es una de las cosas que ocurren cuando Dios nos salva. En las preguntas y respuestas de la Confesión de Westminster se explica y dice, la adopción es un acto de la libre gracia de Dios, por el cual somos recibidos en el número de los hijos de Dios y tenemos el derecho a todos sus privilegios. Cristo es el Hijo de Dios con mayúscula. Él es el Hijo de Dios con mayúscula. Nosotros, al creer y al estar unidos a Cristo como su esposa, como somos la Iglesia, somos ahora hijos de Dios también, pero con minúscula. Pero somos hijos de Dios. Juan 1:12 nos dice que a todos los que recibieron a Cristo, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, el derecho de ser llamados hijos de Dios. Eso es lo que tienes tú si conoces a Cristo. Eres adoptado. Y ¿sabes qué? Comparándolo un poco con la adopción humana, la adopción divina es muchísimo más especial. ¿Por qué adopta a alguien? Pues la gente suele adoptar para suplir algo que les falta, pero Dios no. A Él no le falta nada en su ser, Él siempre ha estado completo, satisfecho y feliz en su ser. La gente suele adoptar un niño de sus preferencias. Hay gente que elige niño o niña, o elige de un país o elige de otro, pero elige por algo que hay en ese niño. Pero Dios no hace eso, porque no hay nada en nosotros que la atrajera más, y Él elige de todas las naciones. La gente suele adoptar un niño, o máximo 2 o 3 como mucho, pero Dios no. Él ha decidido adoptar muchos hijos, llevar muchos hijos a la gloria. Y un día en la gloria habrá una multitud que no se puede contar de toda tribu, pueblo, lengua y nación. La gente muchas veces adopta a un niño, pero ocurre a veces cuando el niño es mayor de edad, les da la espalda. Pero Dios, todos aquellos que de verdad Él ha adoptado, la obra que Él empieza, la perfecciona hasta el último día de Jesucristo. Los que de verdad son suyos serán suyos hasta el final. También ocurre que la gente puede adoptar un niño y después hacerle daño, o en el futuro desheredarlo, pero Dios no. Él es un Padre misericordioso y todo lo que hace, cada bendición, cada regalo, cada derecho e incluso la disciplina, lo hace todo para el bien de sus hijos. Somos tratados como hijos del Rey. ¿Te das cuenta de lo que significa esto? Hijo de Dios, ¿te das cuenta de lo que significa esto en nuestras vidas? Dios nos ha traído a su familia. Es una verdad preciosa. Somos adoptados en la familia de Dios. Y al estar unidos a Cristo, todos los derechos que tiene Cristo como hijo, los tenemos nosotros. Lo que le pertenece a Él nos pertenece a nosotros también. Aquí en esta tierra podemos comer en su mesa cada día. Deberíamos estar comiendo a su mesa como hijo del Rey. Comer a su mesa, ¿eso qué significa? Comer de la palabra de Dios cada día. Comer a su mesa.
alimentarnos de la palabra de Dios, tener comunión con Él, estar cerca de Él. Eso significa ser adoptado en su familia. También significa, como lo hacemos una vez al mes, la iglesia, los cristianos reunirnos y celebrar la mesa del Señor. Eso es también comer a su mesa. ¡Qué bendiciones tenemos como hijos del Rey! Y un día viene. No solamente que comemos de su mesa cada día, que comemos una vez al mes de su mesa, un día viene cuando estaremos en el cielo, comiendo de la mesa de Dios, como un hijo del Rey, con pleno derecho, comiendo allí en las bodas del Cordero. Si esto no te anima, hijo de Dios, no sé qué te puede animar. Dios en Cristo está haciendo misericordia a pecadores que no merecen nada. Nos da tremendas bendiciones y nos adopta en su familia. Ahora, esta misericordia fue recibida. ¿Cómo fue la reacción de Mefiboset? Y ya estamos acabando. Fue una reacción en humildad. Versículo 6, vemos ahí que él se postró sobre su rostro, hizo reverencia y dijo: soy tu siervo, he aquí tu siervo. Y el versículo 8 incluso avanza más en esa humildad. Dice: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Se llama a sí mismo perro muerto. Señor, no soy nada. Y tú estás haciendo toda esta misericordia y yo no soy nada. ¿Quién soy yo para que tú me des todo esto? ¿Sabes qué? Otros hubieran venido al rey y cuando el rey les dice esto hubieran dicho: ¿pero qué me estás diciendo? Si las tierras de Jonatán eran ya mías, todo esto me pertenecía ya, pues claro que sí que me lo tienes que devolver, es mi derecho, es de mi familia. ¿Tú qué estás diciendo? Algunos irían así, pero Mefiboset no. Había una actitud humilde en él. Sabía que no merecía nada, sabía que lo que merecía era la muerte, pero aceptaba esta misericordia de David. Y el arrepentimiento es esta humildad. Y es el medio que Dios ha puesto para que pueda recibir la misericordia de Dios. Arrepentimiento. Ah, pero si yo soy bueno, algún pecado he hecho, pero yo soy bueno, yo con mis buenas obras un día me podré ganar el cielo. No, nadie se puede ganar el cielo por sus obras. Debemos arrepentirnos de nuestro pecado y recibir el regalo que Él nos da. La gracia, el regalo, la misericordia es dada a los humildes. Dice la palabra de Dios: Dios resiste a los soberbios, a los orgullosos los quiere lejos, pero da gracia a los humildes. Mefiboset recibió esta misericordia en humildad. También la recibió en confianza. Me gusta ver que Mefiboset creyó todo lo que decía David. Cuando le dijo: no temas, Mefiboset dejó de temer. Cuando le dijo: te voy a devolver esto, Mefiboset creyó que iba a ser devuelto. Cuando dijo: comerás como uno de los hijos del rey, Mefiboset lo creyó y no vio malas intenciones en David como otros quizá hubieran visto. Incluso en el capítulo siguiente, no sé si os acordáis, que vimos de David mostrando misericordia a los amonitas y que no se lo creían, desconfiaban de la misericordia de David. Pero Mefiboset creyó en la misericordia de David. No empezó a pensar: ay, yo creo que David me quiere aquí para vigilarme, o para un día matarme, o para tenerme controlado. No, dijo: ¿quién soy yo? Soy un perro muerto, no merezco nada y tú me das todo esto. Nuestra reacción a Dios debería ser la misma: arrepentimiento y fe. Es lo que vino Cristo a predicar, es el medio de recibir la misericordia de Dios. El Evangelio se está proclamando, el reino de Dios se ha acercado, dijo Cristo: arrepentíos y creed en el Evangelio. Si no eres salvo en el día de hoy, si no tienes la seguridad de que si mueres hoy estarás en el cielo, Cristo te dice: arrepiéntete de tus pecados y cree en Cristo. Es tan simple como eso, es tan simple como eso. Si no lo has hecho, por favor, hazlo hoy, pídele perdón a Dios y cree en Cristo como tu Salvador. Misericordia fue recibida en humildad y en confianza, pero también la misericordia tuvo ayuda para la administración de la herencia. Del versículo 9 al 11, David habla con Siba y le dice cómo debe administrar la herencia de Mefiboset. No solamente se la devuelve la herencia, pero David establece cómo esa herencia tenía que ser administrada. Este siervo de Saúl, Siba, era el que iba a trabajar las tierras con sus 15 hijos y 20 siervos que tenía este hombre. ¿Y sabes qué? Como cristianos hemos sido adoptados en la familia. Dios nos ha devuelto todas estas cosas que Adán ya las perdió, nos ha dado tantas bendiciones, pero también nos da la capacidad, por el Espíritu, para administrar estas cosas, administrar bien la herencia que Dios nos ha dado.
nos da el Espíritu Santo, quien es este administrador de la herencia que Dios nos da. Y ya para acabar, esta herencia y esta misericordia recibida tuvo un impacto en la familia de David, en la familia de Mefiboset. Vemos que tenía un hijo pequeño, y este hijo pequeño fue criado allí en la casa del rey. Y como cristianos, es verdad que nuestros hijos no son, porque nosotros seamos cristianos, no significa que ellos ya son hijos del rey, ya son hijos de Dios o nietos de Dios, ¿no? Dios no tiene nietos, pero sí que tienen el gran privilegio de participar en gran medida de muchos de estos privilegios, de escuchar el Evangelio, de orar en casa, de la adoración familiar, de la instrucción en la palabra. Oremos por nuestros hijos, para que no abandonen el palacio, para que pronto sean adoptados ellos también en la familia del rey. ¡Qué historia de la misericordia de Dios! Dios está haciendo misericordia. La historia de Mefiboset es la historia de la misericordia transformando la miseria. La miseria es transformada por la misericordia. Y espero que esta historia también sea tu historia. ¿Puedes identificarte con Mefiboset? ¿Puedes identificarte con este hombre incapaz, pobre y enemigo? Todos éramos como Mefiboset, pero si has creído en Cristo, ahora eres hijo del Rey. ¿Es tu historia esta? ¿O te negarás a venir? ¿Te negarás a venir a Cristo? ¿Te negarás a venir al Rey? Espero que no. Espero que puedas decir, esta es mi historia. Esta es la historia de la misericordia de Dios en mi vida. Si no la has recibido, por favor, no salgas de aquí. No te acuestes esta noche sin estar seguro de que has recibido la misericordia de Dios. Cristo dijo, el que a mí viene, no le echo fuera. Pídele a Dios que te salve por Cristo y Él te salvará. Oremos.